vamos a resolver el problema 14 de la guía 4, que consiste en una válvula de expansión que forma parte de un sistema de refrigeración, en la cual ingresa amoníaco a 10 bar y 24 grados centígrados y sale a una presión de 1 bar. Si el refrigerante, o sea, el amoníaco, pasa por el estrangulamiento, determinar la calidad o título del refrigerante a la salida de la válvula de expansión. Bien, como volumen de control seleccionamos el volumen de la válvula de estrangulamiento y en dicho volumen de control aplicamos tanto un balance de masa como un balance de energía. El balance de masa en el volumen de control simplemente nos daría que el flujo másico en la entrada, ¿sí?, es igual al flujo másico en la salida, puesto que estamos considerando una operación en estado estacionario. Es decir, estamos considerando que la derivada respecto al tiempo de la masa dentro del volumen de control es igual a 0. Dicho balance puede o no expresarse explícitamente en la resolución del problema. Ahora bien, el balance de energía en el volumen de control queda igual a la expresión que aparece en pantalla, porque estamos considerando, nuevamente repito, un sistema que opera en estado estacionario. Por lo tanto, la derivada en el tiempo de la energía total del sistema o volumen de control es 0, ¿sí?, y lo vemos reflejado en el miembro izquierdo de la igualdad. Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos pequeños y puede suponerse que el flujo a través de ellas es adiabático. Por tanto, suponer que Q es aproximadamente 0, puesto que no hay tiempo suficiente ni área suficientemente grande para que ocurra alguna transferencia de calor entre el sistema y el entorno inmediato. Además, en este dispositivo no se efectúa ningún trabajo de ninguna naturaleza, por lo tanto, el trabajo W es igual a 0. Y el cambio en la energía potencial, si es que ocurre, también es muy pequeño. Por lo tanto, se considera que la variación de energía potencial es aproximadamente 0. La velocidad a la salida de la válvula a menudo es bastante mayor que la velocidad en la entrada, ¿sí? Pero, aun cuando ocurre esto, en muchos casos el incremento en la energía cinética es insignificante. Entonces, también se considera que la variación de energía cinética es aproximadamente 0. Por todo esto, la ecuación de la conservación de energía para un dispositivo como la válvula de estrangulamiento, que tiene una sola entrada y una sola salida y de flujo permanente, se reduce a que los valores de entalpía en la salida y en la entrada de la válvula de estrangulamiento son los mismos. Por esta razón decimos que las válvulas de estrangulamiento son dispositivos isoentálpicos, puesto que la entalpía es la misma en la entrada y en la salida. A partir de los datos de presión de 10 bar y temperatura de 24 grados centígrados en la entrada de la válvula de estrangulamiento, podemos ir a las tablas de la sustancia pura amoníaco y a través de la tabla A13 y determinamos que el estado 1 es un estado de líquido comprimido. Por lo tanto, vamos a usar la tabla de propiedades del amoníaco saturado, ¿sí?, que es la tabla A13 del Shapiro, y aproximamos la entalpía del líquido comprimido con la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, o sea, a 24 grados centígrados. No sería válido aproximar a la misma presión de 10 bar, ¿sí?, sino que aproximamos a la misma temperatura. En caso de contar con una tabla de líquido comprimido, simplemente usaríamos la tabla de líquido comprimido. Pero si no tenemos dicha tabla, usamos la aproximación de que la propiedad, cualquier propiedad, en este caso la entalpía, pero cualquier propiedad de un líquido comprimido es la propiedad del líquido saturado a la misma temperatura. Por lo tanto,
obtenemos de la tabla A13 el valor de 293,45 kJ por kilogramo, y eso es igual a la entalpía en el estado 2, en el estado de salida. Y para determinar la calidad en la salida usamos la expresión que relaciona dicha calidad con las entalpías, donde los valores de entalpía de líquido saturado y de vapor saturado las leemos de las tablas de amoníaco con entrada de presión en este caso, así que no uso la misma tabla que en el ítem anterior, sino que uso la tabla A14 que tiene como entrada la presión. Así que a 10 bar la entalpía del líquido saturado es de 28,18 kilojoules por kilogramo y la diferencia entre la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado es de 1370,23 kJ por kilogramo. Por lo tanto, resolviendo el título nos da un valor de 0,1936. Si nosotros graficásemos en un diagrama temperatura, volumen específico, el proceso de estrangulamiento, ¿sí? Ubicaríamos el punto 1 en el estado del líquido comprimido fuera de la campana. Acá no se observa muy bien porque deberíamos como hacer un zoom, pero el punto 1 estaría fuera de la campana sobre la isobara de 10 bar y la temperatura de 24 grados centígrados, ¿sí? El punto 1 está fuera de la campana porque se trata de un líquido comprimido. Y el punto 2 lo ubicamos sobre la isobara de 1 bar, dentro de la campana y en una zona más próxima a la curva de líquido saturado que a la curva de vapor saturado. Y así quedan representados los estados en la entrada y en la salida de la válvula de estrangulamiento. Nótese que la unión entre los puntos 1 y 2 es una línea punteada, puesto que desconocemos la trayectoria por la cual se efectúa el proceso de estrangulamiento. Pasamos a resolver el problema siguiente, el problema 4.15, que también trata de una válvula de estrangulamiento, donde ahora lo que está atravesando es vapor de propano, que ingresa a 1 megapascal y 60 grados centígrados y sale a 0,3 megapascales. Nos piden determinar la temperatura del propano a la salida de la válvula. Como volumen de control elegimos el volumen que ocupa la válvula y como ya discutimos en el problema anterior, excepto que se diga lo contrario, el dispositivo de estrangulamiento, la válvula de estrangulamiento es isoentálpica, es decir que la entalpía en la entrada y la salida tienen el mismo valor. Por lo tanto, conociendo la presión y la temperatura a la entrada, que son valores de 1 megapascal y 60 grados centígrados respectivamente, vamos a las tablas de propano y podemos afirmar que se trata de un estado de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, usando la tabla A18 del Shapiro o cualquier tabla de vapor sobrecalentado de propano, leemos el valor de entalpía de 565,2 kJ por kilogramo, el cual es el mismo valor de la entalpía a la salida. Y como queremos ahora determinar la temperatura, necesitaríamos dos datos en la salida, y es justamente por lo que determinamos el valor de entalpía a la salida. Entonces, conociendo la presión de 0,3 megapascales y la entalpía de 565,2 kJ por kilogramo, tenemos dos propiedades independientes para poder determinar el valor de cualquier otra propiedad si el estado fuese un estado sobrecalentado. Y justamente es el caso. Si nosotros vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, la misma tabla que utilizamos para determinar la entalpía 2, vamos a interpolar, ¿sí?, a la presión de 3 bar y estimar que la temperatura a la salida es de aproximadamente 50,2 grados centígrados. Repito, para esto tenemos que hacer una interpolación lineal. Si quisiéramos graficar este proceso en un diagrama temperatura-volumen específico, tanto el estado 1 como el estado 2 están en la zona de vapor sobrecalentado, es decir, están a la derecha de la campana, fuera de la campana. El estado 1
lo ubicamos sobre la isobara de 10 bar y el estado 2 lo ubicamos sobre la isobara de 3 bar. Y la conexión entre los estados 1 y 2 lo hacemos a través de una línea punteada, puesto que no conocemos la trayectoria real del proceso. Vemos acá los resultados en una misma diapositiva y con esto concluimos la resolución de ambos problemas. Muchas gracias por su atención.